Buenas chicas y chicos, en el vídeo anterior pues estuvimos viendo un poquito la evolución histórica de pues, el conocimiento que tenía el ser humano de la luz. Recordamos que pues teníamos la teoría corpuscular defendida fundamentalmente por Isaac Newton, que tenía mucho peso, mientras que había una teoría alternativa, la teoría de Huygens, o de Huygens, que cada vez iba ganando más adeptos y cada vez iba ganando más peso porque conseguía explicar más cosas. Pero la teoría de Newton pues se resistía a desaparecer. Bien, pues allá por el año 1900 y poco, a principios del 1800, siglo XIX, pues aparece James Clerk Maxwell, que era pues un físico teórico. Un físico teórico que, a diferencia de otros físicos anteriores, pues tenía muchos conocimientos matemáticos, tenía unas bases matemáticas muy sólidas. Entonces, lo que hizo fue pues dedicarse a recopilar, transformar, explicar como de otra manera las ecuaciones de la electricidad y el magnetismo y sus relaciones, pues para como condensarlas, como explicarlas de otra manera para poder aplicarlas a otros campos. Fue un trabajo muy importante que en su época pues no se le dio en ese mismo momento no se le dio la importancia que tenía, pero que en realidad ese trabajo le pone a la altura prácticamente de los grandes, prácticamente a la altura de Newton, de Einstein, de Faraday. Hizo un trabajo descomunal. Gracias a este trabajo, pues hoy en día tenemos conocimientos que hasta ese momento no hubiéramos soñado. Maxwell, en sus tratados, en sus libros, pues explicó unas ecuaciones que resumían todo el tema de la electricidad y el magnetismo, y posteriormente otro autor pues las condensó en las famosas 4 ecuaciones de Maxwell, que voy a intentar explicar hoy. Antes de empezar, quiero deciros que la explicación que voy a dar aquí de las ecuaciones de Maxwell no es totalmente correcta. No es totalmente correcta porque la he adaptado mucho a que podáis entenderla. Y el aparato matemático que voy a utilizar no va a caer en ningún examen ni en selectividad ni de coña. Vosotros lo único que tenéis que conocer son cuáles son las 4 ecuaciones de Maxwell y a qué llevaron esas 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Cuál fue esa consecuencia? Todo el aparataje matemático, todas las transformaciones, todas las demostraciones que vamos a ver no van a caer, pero como sabéis, a mí me gusta que sepáis de dónde salen las cosas. No me gusta plantar ahí 4 ecuaciones porque sí, y venga, aprenderoslas y significan pues lo que signifiquen y salen donde sale, cada uno pues que se las arregle. No me gusta eso. Así que pues nada, vamos a empezar con la primera. La primera ecuación de Maxwell es pues nuestro amigo el teorema de Gauss. El teorema de Gauss decía que si yo, ponemos aquí un sistema de referencia, si yo tenía varias cargas, Q1, Q2 y Q3 por ejemplo, y de cada carga pues salían líneas de fuerza de campo eléctrico. Bueno, pues si yo cogía una superficie que la englobara a todas y contaba las líneas de fuerza que salían de esa superficie que englobaba ese cascarón, que englobaba todas las cargas, eso se llamaba flujo. El contar las líneas de fuerzas que atraviesa una superficie se llamaba flujo. Bueno, pues ese flujo, según Gauss, era igual a la carga encerrada, carga total encerrada, dividido por epsilon sub 0, ¿no? Muy bien. Pues esto lo dedujo el señor Gauss, pero ahora vino el señor Maxwell y empezó a darle vuelta de la siguiente manera. Sabemos que la definición de flujo es la integral de el campo eléctrico por el vector superficie en cada punto.
¿vale? Si la superficie fuera constante, pues no habría una integral, sino que sería campo por superficie directamente, producto escalar. Pero si la superficie es, pues, irregular, tendremos que utilizar la integral. Vamos a utilizar la integral. Bien. Pues, esta integral, Gauss, mejor dicho, Maxwell la transformó de la siguiente manera. La integral de E por diferencial de S es igual a la integral de la divergencia de E por diferencial de volumen. Esto de aquí que he puesto es una fórmula, es una propiedad del álgebra vectorial, del análisis, o álgebra, no estoy seguro si es análisis o álgebra vectorial, ¿no? ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta fórmula también la sacó Gauss. Vamos a analizarla. Esto de aquí sabemos, ya lo he dicho otras veces, que es el operador nabla. Cuando esto está multiplicando a un escalar, como por ejemplo la temperatura o la intensidad, sería el gradiente D. Pero cuando el operador nabla está multiplicando a un vector, se llama divergencia. Divergencia de E. Es muy fácil, no es muy complicado. La divergencia de un vector es simplemente la derivada con respecto a x de ese vector más la derivada de ese vector con respecto a y más la derivada de ese vector con respecto a z. Es decir, tenemos un vector campo eléctrico en 3 dimensiones que tiene x y z como incógnitas, lo derivamos con respecto a x, le sumamos la derivada con respecto a y y le sumamos la derivada con respecto a z, ¿vale? Eso sería la divergencia de E. Bueno, ¿y qué me quiere decir esto? Esto que se llama teorema de la divergencia de Gauss. ¿Qué me quiere decir esto? Pues, me quiere decir lo siguiente. La divergencia de un vector lo que me está indicando es dónde está la fuente, el origen de ese vector, o el sumidero de ese vector. Aquí tenemos 3 fuentes, 3 sumideros o fuentes de líneas de campo. Entonces aquí va a haber 3 divergencias vectoriales, de 3 vectores campo magnético. Entonces este teorema me dice, es lo mismo coger una superficie que rodee todas las cargas y contar las líneas de fuerza, es lo mismo que contar las líneas de fuerza que hay dentro de este volumen imaginario, ¿vale? Es lo mismo, el flujo me sale idénticamente igual si yo cojo una superficie imaginaria que lo envuelva todo y cuento las líneas que salen de esa superficie, o si yo dentro del volumen empiezo a coger todas las cargas que hay dentro de ese volumen que encierra esa superficie y empiezo a contar cuántas fuentes de línea o sumideros de líneas de fuerza hay dentro de la superficie, ¿vale? Simplemente eso. Muy bien, pues lo que tenemos que hacer ahora es decir que el flujo lo vamos a transformar por la integral de la divergencia de E por diferencial de V. Con respecto a la parte derecha de la ley de Gauss tenemos la carga total. Nosotros hemos tratado siempre con cargas discretas, pero muchas veces los cuerpos son tan grandes que es imposible considerarlos como cargas puntuales. Entonces la carga está repartida en el volumen del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos este cuerpo que en vez de tener cargas puntuales, pues es un cuerpo que es continuo y que la carga está repartida en él, podemos definir como lo mismo que una densidad, que es la masa partido del volumen, podemos definir también la densidad de la carga, que es la carga Q partido del volumen. O lo que es lo mismo, podemos decir que la carga va a ser la densidad de carga por el volumen. Claro, en este caso hemos considerado que el sólido es un volumen que es de un cuerpo geométrico que conocemos, pero si el volumen es totalmente amorfo, no tiene una forma que podamos descomponer como un cuerpo geométrico, pues tenemos que integrar los cachitos pequeñitos de volumen. Es decir, la carga Q va a ser la integral de la densidad de carga diferencial de volumen. Bien,
Vamos a ponerlo aquí. Q va a ser la integral de ρ diferencial de v. Vamos a colocar en el teorema de Gauss lo que acabamos de deducir. El flujo es la integral de la divergencia de E diferencial de V. Me falta la flechita. Y la carga Q partido por epsilon sub 0 va a ser lo mismo que decir la integral de ρ partido de epsilon sub 0 diferencial de V. Bien, pues si os fijáis tenemos una integral con diferencial de V y una integral con diferencial de V. Cuando dos integrales son iguales es que los integrandos son iguales. Por lo tanto, la divergencia de E va a ser la densidad de carga partido de epsilon sub 0. Primera ecuación de Maxwell. Segunda ley de Maxwell. Es la ley de Gauss para el campo magnético. Sí, existe ley de Gauss para el campo magnético, pero es muy sencillo. Recordad que los imanes están compuestos por dos polos, polo norte y polo sur, que las líneas de fuerza o las líneas de campo salen del polo norte y retornan siempre al polo sur. No existen monopolos magnéticos. Al no existir monopolos magnéticos, no hay un punto que yo pueda decir ese es el origen de las líneas de campo, ni un punto que yo pueda decir que ese es el sumidero de la línea de campo. No existen fuentes de campo magnético, por lo tanto, podemos decir que la divergencia del campo magnético es cero. No existen fuentes de líneas de campo magnético. Tercera ley de Gauss, la ley de Faraday. La ley de Faraday decía que la fuerza electromotriz proviene de la variación del flujo magnético con el tiempo y se opone al origen que la creó. Bien, ¿qué hizo el señor Maxwell con esta ecuación de Faraday? Vamos a verlo. La E es un voltaje, son unos voltios, es una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial, es unos voltios, ¿vale? Recordad que cuando vimos el campo eléctrico, el potencial V lo podemos definir como la integral desde un punto a otro, desde los dos puntos que queríamos calcular el potencial, porque el potencial siempre se calculaba entre dos puntos, nunca aislado, entre dos puntos del campo, en este caso, campo eléctrico, no magnético, la integral del campo por diferencial de L, donde L es el camino que seguimos para llegar del punto al otro punto, los dos puntos entre los cuales queremos calcular la diferencia de potencial. ¿Vale? Bien, esto por parte de E. Aquí es donde hace Maxwell su magia. Tenemos que utilizar otra expresión que proviene del análisis vectorial, que se llama teorema de Stokes. El teorema de Stokes me dice lo siguiente: la integral de E por diferencial de L va a ser igual a la integral del rotacional de E diferencial de volumen. Perdón, diferencial de superficie. Bien, vamos a explicar qué he hecho. Primero, el rotacional. El rotacional, fijaros que es un producto vectorial entre el operador Nabla y el campo eléctrico. Tendría la siguiente estructura. Tendríamos aquí IJK, no sé si habéis visto ya producto vectorial, ¿sí? No sé si lo habéis visto ya. IJK, ahora vendría el operador Nabla, que es la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, la derivada de ¿qué? Pues del vector campo eléctrico, con sus componentes E sub X, E sub Y y E sub Z.
tendremos que hacer este determinante, ¿vale? Por las reglas de Salomón. Este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, menos, pues ya lo sabéis, o si no lo sabéis, pues ya lo veréis. ¿Vale? Creo que esto lo expliqué al principio del curso, de todas maneras, cómo se hacía. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Recordad que en la línea, recordad que la ley de Faraday lo que me decía era que si yo tenía un flujo magnético, ¿vale? Por ejemplo, esta es una espira y hay un flujo magnético que va de abajo hacia arriba, pues se inducía una corriente eléctrica. Se inducía una corriente eléctrica, ¿vale? Es decir, la circulación del vector del campo eléctrico, E por diferencial de L, esta trayectoria circular, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a provenir? ¿De qué es igual? Pues a lo que gira del rotacional, del rotor, del giro, del cambio de dirección de este vector campo eléctrico a lo largo de toda esta superficie. ¿Vale? Más o menos. Tampoco es exactamente así, pero como he dicho al principio, lo estoy simplificando muchísimo para que lo entendáis lo mejor posible. Bien, pues entonces ya tenemos cómo tenemos que cambiar la E, la fuerza electromotriz. Nos falta pues esta parte, pero esta parte es más sencilla. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el flujo, como vimos antes, en este caso para el campo magnético, es la integral de el vector campo magnético por el diferencial de superficie. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ello. Bien, ya tenemos esto aquí sustituido. Por ahora no puedo hacer nada, pero hay que utilizar una propiedad de la integral. Cuando yo tengo la derivada de una integral, si la función que integro es pues de unas características que normalmente se cumplen, yo puedo intercambiar la integral con la derivada. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que esta integral pues va aquí. ¿Vale? Y ahora lo que tengo es, fijaros, la integral de una cosa diferencial de superficie igual a la menos integral de otra cosa diferencial de superficie. A igualdad de integrales, igualdad de integrandos. Rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Vale? Y esa sería la tercera ley, mejor dicho, la tercera ecuación de Maxwell. Bien, la cuarta ecuación de Maxwell es la ley de Ampère. La ley de Ampère me dice que la integral del campo magnético por el diferencial de la longitud es igual a mu sub 0 por la intensidad. ¿Qué quería decir esto? Pues quería decir lo siguiente. Si yo tengo un cable por el cual se transporta una corriente eléctrica, ¿vale?, que va hacia allá, este cable crea, al ser carga en movimiento, un campo magnético a su alrededor, ¿vale? Este campo magnético, que viene por la mano derecha, ¿no?, como recordaréis, este campo magnético le calculamos la circulación, es decir,
la integral en todo este circulito. Y nos dio que esa integral era, pues, mu sub 0 i. ¿Vale? Si hubiera sido campo eléctrico me daría 0, porque el campo eléctrico es conservativo, pero como el campo magnético no es conservativo, esta integral no me dio 0. Esta es la prueba de que el campo magnético no es conservativo. Bien, ¿qué hizo el señor Maxwell con esta ecuación? Pues, básicamente, con esta parte hizo lo mismo que con la del campo eléctrico. Es decir, cambió la integral de B diferencial de L, la cambió por la integral de rotacional de B por diferencial de S. Es decir, aplicó otra vez el teorema de Stokes. Cambió la circulación alrededor por la variación de dirección del vector campo magnético a lo largo de toda esa superficie circular que se formaba. ¿Vale? Entonces la parte izquierda prácticamente ya la tenemos hecha. Vamos a la parte derecha, que parece que es poquita cosa, pero no lo es tanto. Veréis, la intensidad. La intensidad, cuando nosotros la hemos representado siempre, la hemos representado con una flecha. Pero eso estaría mal, porque la intensidad es un escalar. Son 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios. No es un vector, es un escalar, ¿vale? Si os imagináis un cable y lo cortamos, esta sección del cable, podemos decir que, pues, los electrones o los portadores de la carga eléctrica, pues se mueven, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos vectores representarían hacia dónde se mueven los portadores de la carga eléctrica. ¿Vale? Los electrones, aunque en electricidad sabéis que lo que se mide es el transporte de carga positiva. ¿Vale? Entonces los electrones en realidad se moverían hacia adentro, pero bueno. Y tenemos también, pues, la superficie, ¿no? El vector superficie de este tramo de cable, ¿no? Entonces podemos calcular una especie de flujo, ¿no? Es decir, el número de líneas de portadores de carga que salen de esta superficie, de esta sección del cable, es como un flujo. Bueno, pues esa es la intensidad. Y a este vector, que sería la intensidad pequeñita de un electrón que sale del cable, no es una intensidad, sino que se le denomina densidad de carga. Entonces, podemos definir la intensidad como la integral, la suma de todos estos vectores, que se llaman vectores J. Densidad de carga, he dicho antes, no es densidad de carga, es densidad de corriente. Densidad de corriente por el diferencial de superficie, ¿vale? Entonces la intensidad eléctrica es como si fuera un flujo de la verdadera corriente eléctrica que pasa por un punto, ¿vale? Entonces lo que hemos representado siempre ha sido en realidad el vector J, el vector densidad de corriente, mientras que la intensidad es simplemente, pues, el flujo de esos electrones que pasan por una sección del cable. Bien, pues ya lo tenemos todo. Bueno, ya lo tenemos aquí. Tenemos, pues, lo que hemos estado repitiendo todas estas ecuaciones, todo este vídeo. A igualdad de integrales, igualdad de integrandos. Integral con respecto a ds, integral con respecto a ds, pues podemos decir que el rotacional del campo magnético va a ser mu sub 0 por J, por el vector densidad de corriente. Bueno, pero es que Maxwell no se quedó ahí, porque ahí estamos hablando de cables que están, pues, parados, quietos. ¿Y si un cable está en movimiento? Cuando un cable está en movimiento, no solamente tenemos la velocidad de ese electrón que va dentro del cable, también tenemos la velocidad con la que el cable se mueve, ¿vale? Esa velocidad con la que el cable se mueve crea otra corriente eléctrica que descubrió este hombre Maxwell, que se llama la corriente de arrastre. Entonces le tenemos que añadir un término a esta ley de Ampère para que sea del todo correcta. Este término fue descubierto por Maxwell, que sería epsilon sub 0 mu sub 0
derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y esta parte de aquí, pues es lo que se llama la corriente de arrastre, que no tiene una fácil deducción, la verdad. Vale, pues esta sería entonces la cuarta ecuación de Maxwell. Bien, ahí Maxwell no se paró. Luego cogió estas ecuaciones y hizo algo maravilloso. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo.